Desde las ninfas de la antigua mitología griega, pasando por los elfos y enanos de las leyendas germánicas, hasta las hadas del folclore celta, los pequeños seres con habilidades sobrenaturales que viven en la naturaleza y en los márgenes del mundo civilizado, ocultos a los ojos de los mortales por un velo extradimensional del que rara vez salen, han sido durante milenios elementos básicos de la tradición popular europea. Para la mente moderna, este elemento del folclore europeo es la quinta esencia de la ficción, la historia en la que se incorpora el cuento epitómico. Los cuentos de hadas son historias imaginarias que contamos a los niños, o una denominación que aplicamos a narraciones demasiado absurdas para creerlas. Duendes y enanos pueblan nuestras fantasías literarias y cinematográficas. Sin embargo, para nuestros antepasados europeos, los personajillos eran vecinos muy reales que podían dar buena suerte si se les trataba con respeto y causar terribles estragos si se les provocaba. Las historias de personajillos no son exclusivas del Viejo Mundo. Durante siglos, los inmigrantes europeos en Canadá han relatado extrañas experiencias en sus granjas y en los parajes más allá de sus granjas, que reflejaban las historias de personajillos de su tierra natal. Los folcloristas atribuyen estos relatos a la importación a Canadá de las creencias de los hombrecillos y afirman que los colonos que los divulgaron recurrieron al folclore de sus antepasados para interpretar fenómenos extraños que no tenían una explicación racional. Por otra parte, muchos pioneros eurocanadienses atribuyeron sin vacilar los extraños sucesos de los que se derivaban tales informes a las maquinaciones de los hombrecillos, manteniendo firmemente que sus misteriosos vecinos diminutos del Viejo Mundo les habían seguido o acompañado a través del Atlántico, y se habían instalado fuera de sus propios asentamientos. Los primeros testimonios escritos de gente menuda en Canadá son la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo, textos medievales que describen los viajes de los vikingos islandeses y groenlandeses del siglo X al noreste atlántico de Canadá, conocidos colectivamente como las sagas islandesas. Ambos textos describen los encuentros de los nórdicos con unos diminutos nativos vestidos con pieles a los que los vikingos llamaban Skraelingar, con los que los exploradores comerciaban y luchaban. Aunque muchos historiadores sostienen que los Skraelingar eran probablemente el pueblo Thule, antepasado de los actuales Inuit, el más antiguo pueblo Dorset al que los Thule desplazaron. O quizá los antepasados de las primeras naciones Beothuk o Mi'kmaq, algunas de las habilidades y comportamientos que les atribuyen las sagas eran claramente inhumanos. Concretamente en la saga de Eric el Rojo, un grupo de exploradores nórdicos intentó capturar a una familia de Skraelingar, con la que se cruzaron en su viaje de regreso a Groenlandia, aunque consiguieron capturar a 2 niños, un hombre y 2 mujeres Skraelingar. Se les escaparon desapareciendo por agujeros en la tierra. Los niños Skraelingar, tras aprender la lengua nórdica, explicaron más tarde que su pueblo no vivía en casas, sino que habitaba en cuevas o agujeros en la tierra, de forma muy parecida a los enanos de las leyendas germánicas medievales. Otra criatura parecida a los enanos que hizo su aparición en las sagas fue el tuerto, un monstruo achaparrado y con una sola pierna que saltaba de un lugar a otro, al que se hace referencia en los escritos de los griegos y romanos clásicos. Según la saga de Eric el Rojo, los nórdicos que capturaron a los niños Skraeling fueron atacados por un One-Footer poco después de su secuestro. La criatura disparó a su líder en el bajo vientre con una flecha, pero no consiguió matarlo, y huyó antes de que los vikingos pudieran vengarse. En la década de 1870, casi 900 años después de los viajes vikingos descritos en las sagas, Islandia se vio sacudida por una serie de devastadoras erupciones volcánicas, sequías y epidemias ovinas que la convirtieron en un país casi inhóspito. Animados por los agentes de la Alan Shipping Line, una compañía de vapor escocesa-canadiense que acababa de abrir una oficina en Reykjavik, miles de islandeses huyeron de la Tierra del Fuego y el Hielo y emigraron al Gran Norte Blanco, siguiendo la oscura estela de los barcos que sus antepasados de la Edad Oscura navegaron hacia el Nuevo Mundo. Gracias a las generosas concesiones de tierras concedidas a instancias de Lord Dufferin, gobernador general de Canadá, muchos islandeses canadienses se trasladaron gradualmente a una franja de la pradera de Manitoba, en la orilla suroeste del lago Winnipeg, que se conocería como Nueva Islandia. Desde entonces, Manitoba cuenta con la mayor población de islandeses étnicos fuera de Islandia.
En los veranos de 1966, 1967 y 1969, un folclorista islandés canadiense llamado Magnus Einarsson viajó por Nueva Islandia y el resto del oeste de Canadá con el propósito de recopilar folclore islandés canadiense. En el transcurso de sus viajes, se sentó con 98 ancianos islandés canadienses y grabó todas las historias y tradiciones locales que quisieron compartir con él. Einarsson hizo 462 grabaciones que acabaron en los archivos del Museo Canadiense de Historia de Gatineau, Quebec. En 1991, Einarsson transcribió 175 de sus grabaciones y las publicó bajo el título Narrativas orales islandés canadienses. La colección de cuentos populares islandés canadienses de Magnus Einarsson revela una fuerte creencia en los fantasmas, la segunda visión, el poder de los sueños y lo sobrenatural entre los islandés canadienses de mediados del siglo XX del centro-sur de Manitoba. Lo que finalmente encontré en forma de historias me sorprendió, escribió Einarsson sobre sus hallazgos en una introducción a su libro. No esperaba encontrar gente que me contara cuentos de hadas o cuentos chinos. Desde luego, no esperaba encontrar tantas anécdotas buenas y humorísticas, y no esperaba encontrar vivo un interés tan vivo y generalizado por los sueños y las visiones fantasmales. Entre historias de fantasmas y premoniciones, el libro de Einarsson contiene un puñado de anécdotas relacionadas con los alfar o huldufolk, literalmente gente oculta, los elusivos elfos del folclore islandés que viven dentro de las rocas, en lo alto de los acantilados o en el interior de las colinas. La creencia en los elfos ha tenido una muerte pertinaz en Islandia, escribió Einarsson en una nota a pie de página de uno de los relatos. El folclorista explica que los huldufolk parecen, hablan y actúan como los humanos, pero se cree que son de una naturaleza esencialmente distinta. Según sus informantes, el contacto con los huldufolk era raro y potencialmente peligroso en las tierras salvajes de Nueva Islandia. Estas misteriosas entidades a veces intentaban secuestrar a niños humanos y robar objetos domésticos. De vez en cuando, los huldufolk se acercaban a los humanos para pedirles ayuda y les daban suerte, o les otorgaban habilidades especiales como recompensa por su amabilidad. Debido a que los elfos están tan ligados a un tipo particular de topografía rocosa, escribió Einarsson, no hay muchos informes de que hayan sido avistados en el Nuevo Mundo, pero la creencia en ellos es, sin embargo, bastante fuerte, especialmente entre la generación de más edad. 4 de las historias de huldufolk del libro de Einarsson están ambientadas en Islandia, lugar de nacimiento de los respectivos narradores. La primera de ellas la contó la SRA. Sigurdis Thorsteinsson, una anciana granjera que vivía en las afueras de la ciudad de Arborg, Manitoba. La SRA. Thorsteinsson oyó el cuento de un anciano llamado Fusi, que a menudo le contaba todo tipo de cosas que ocurrían en Islandia. El padre de Fusi, Svein, había sido médico en Islandia. Una noche, muchos años atrás, un extraño llamó a su puerta y le preguntó si le ayudaría a asistir en el parto de un bebé. Svein aceptó. Tras recoger su abrigo, su sombrero y su botiquín, el médico salió y se encontró con 2 caballos atados a su valla, uno de los cuales parecía destinado a él. Antes de montar, el desconocido insistió en que el médico se vendara los ojos, asegurándole que guiaría a su caballo hasta su destino. Desconcertado, Svein hizo lo que se le pedía. Habían recorrido un largo trecho, contó la señora Thorsteinsson, y él dijo que casi le había parecido que subían por la ladera de una montaña. Y entonces, cuando habían recorrido un buen trecho, se quitó el pañuelo de los ojos. Svein se encontró en la boca de una pequeña cueva, a la que le condujo su misterioso guía. Dentro encontró a una parturienta, a la que asistió rápidamente. Gracias a las atenciones de Svein, el parto fue un éxito. Antes del amanecer, el sano recién nacido dormía profundamente en brazos de su madre. Cuando consideró que su asistencia ya no era necesaria, el médico se dispuso a marcharse. Al levantarse de su asiento, la nueva madre le informó de que nunca dejaría de ayudar a una mujer a dar a luz a un niño. Svein regresó a casa del mismo modo en que había llegado, con los ojos vendados, su caballo guiado por su misterioso suplicante.
Siguió una larga y distinguida carrera médica, y tal y como predijo la mujer, nunca falló en sus deberes perinatales. La segunda historia Huldufolk, ambientada en Islandia, fue relatada por la señora Sigrun Thorgrimsson, una ama de casa de Winnipeg, Manitoba. Gira en torno a Christian Christiansson, miembro de una familia numerosa de Skagafjordur, una región del norte de Islandia, caracterizada por un profundo fiordo y su valle, y el único condado del país donde los caballos superan en número a las personas. Un día de primavera, cuando Christian tenía 4 años, él y sus hermanos jugaban bajo un peñasco que dominaba la granja familiar. Era un peñasco peculiar, reveló la señora Thorgrimsson. Decían que parecía a una iglesia. Cuando los niños regresaron por fin a casa, se descubrió que Christian no estaba entre ellos. Se inició una búsqueda frenética, pero por mucho que buscaron, los familiares no encontraron ni la piel ni el pelo del niño desaparecido. Y no había ningún peligro que pudieran imaginar, dijo la SRA Thorgrimsson, ni arroyos, ni nada en lo que pudiera haber caído. Así que buscaron hasta el anochecer, pero no encontraron al niño y todo el mundo, naturalmente, estaba helado de miedo y tristeza. La madre de Christian, Gudrun Sigurdardóttir, dio vueltas en la cama toda la noche. La familia reanudó la búsqueda a primera hora de la mañana siguiente, rastreando los campos en busca de cualquier señal del niño desaparecido. Sus esfuerzos fueron en vano. Parecía como si Christian se hubiera desvanecido en el aire. Al anochecer, el grupo de rescate se retiró a la granja, donde la penumbra anunciaba la llegada de otra noche terrible. Con el corazón encogido, Gudrun se dispuso a preparar la cena para su cansada familia, en la que ahora faltaba un miembro. Se dirigió a la despensa y al abrir la puerta, encontró a la pequeña Christian de pie al otro lado, manchada de lágrimas, débil y abatida. Eufórica, Gudrun comunicó la buena noticia a su marido y a sus hijos, que inmediatamente se agolparon alrededor del niño de 4 años y le preguntaron dónde había estado. «Una mujer me llevó», explicó Christian, «pero lloré tanto que no quiso tenerme más tiempo. Y eso es todo lo que le sacaron», concluyó la SRA Thorgrimsson. Nadie sabe hasta hoy dónde estuvo el niño durante ese tiempo. Todos, por supuesto, pensaban que había estado con los elfos en los riscos. Curiosamente, las ideas implícitas en esta historia concuerdan con una antigua tradición de los Dene y los Woodland Cree del norte de Canadá, que sostiene que una raza de enanos sobrenaturales con afición a los secuestros habita los peñascos rocosos a lo largo de los ríos. El señor Bjorn Bjarnason, un granjero de Arborg, Manitoba, contó otra historia de intento de secuestro de Huldufolk en Islandia. Esta historia, que el señor Bjarnason aprendió de su padre, tiene lugar en el escarpado extremo noroccidental de Islandia. Ocurrió un incidente, comenzó el señor Bjarnason, en el que una niña, empezó a quejarse de que había una mujer que venía y quería llevársela, pero ella dijo que no quería ir con la mujer. Un día, mientras trabajaba fuera, la madre de la niña oyó un ruido alarmante procedente de la granja y entró corriendo a investigar. Encontró a su hija flotando en el aire a la altura de los hombros. Nada más llegar, la niña cayó al suelo. En ese momento, dijo el señor Bjarnason, una ráfaga de viento o alguna ráfaga de aire pasó junto a ella y pareció desaparecer. Tras el incidente, la madre buscó los servicios de un reputado clarividente llamado John. Aunque John era un hombre mayor que prefería que sus viajes fueran cortos, aceptó viajar a la granja para investigar el asunto. Llegó a la granja una noche y anunció que comenzaría su trabajo a la mañana siguiente. Por desgracia, el clarividente murió esa misma noche mientras dormía, dejando el misterio sin resolver. La cuarta y última historia de Huldufolk de Islandia que Einarsson incluyó en su libro fue relatada por el señor Gunnar Alexander, un pescador de Arborg, Manitoba. El señor Alexander explicó que, cuando tenía 10 años, trabajaba como ayudante de pastor en el este de Islandia. Un día salió a hacer un recado por un sendero que serpenteaba por la ladera de una montaña. Por el camino, vio a 3 hermosas chicas cerca de una gran roca a cierta distancia del sendero. «Pienso para mis adentros», dice Alexander, «que estaría bien hablar con ellas, y me desvío del camino». En su prisa por acercarse a las desconocidas, Alexander tropezó y cayó al suelo. «Y cuando levanté la vista», dijo, «todo era niebla.
Eran preciosos, muchacho. Además de las historias descritas anteriormente, Einarsson incluyó 5 cuentos de hadas ambientados en Manitoba que demuestran la creencia, compartida por ciertos ancianos islandeses canadienses, de que algunos Huldufolk habían seguido a sus antepasados hasta Canadá. El primero de ellos fue relatado por el señor Hallgrímur Stadfeld, de la comunidad de Riverton, Manitoba. En una nota a pie de página, Einarsson explicó que el incidente descrito tuvo lugar en la granja de Reinistad, en el norte de Nueva Islandia, a orillas del lago Winnipeg, y que había habido 2 o 3 incidentes similares antes de este. Un día, cuando era niño, Kjartan, el hermano del señor Stadfeld, estaba cuidando el rebaño de ovejas de la familia cuando, de repente e inesperadamente, se le acercó una mujer vestida con un traje tradicional islandés. La mujer hizo señas a Kjartan para que la siguiera, y el chico, aturdido, obedeció. Había recorrido unos 800 metros hacia la orilla del lago Winnipeg, cuenta Stadfeld, cuando por fin volvió en sí preguntándose a dónde iba. Sobresaltado, Kjartan miró a su alrededor en busca de la mujer y descubrió que estaba solo. El niño volvió a casa y contó su aventura a su madre. Al oír la descripción que Kjartan hizo de la mujer, la señora Stadfeld llegó a la conclusión de que debía de ser una elfa y que había intentado atraer a su hijo al agua. 3 cuentos canadienses de Huldufolk, del libro de Einarsson, se refieren a la supuesta propensión de los elfos a apropiarse de objetos domésticos al azar para sus propios fines misteriosos. El primero de estos relatos fue contado por la señorita Margaret Bjarnason, hermana del ya mencionado Bjorn Bjarnason, que trabajaba en la casa de este. Einarsson entrevistó a los hermanos juntos en su granja de Arborg en agosto de 1969. Cada vez que Margaret lavaba la ropa, colgaba su ropa mojada y la de su hermano en un tendedero exterior. Mantenía esta práctica incluso en invierno, y se ponía un par de manoplas cuando tendía la colada durante los meses más fríos del año. Iba a tender unos calcetines, cuenta, y entonces descubrí que mis guantes habían desaparecido, y daba igual dónde mirara, no los encontraba. Pasó el tiempo y Margaret se olvidó de las manoplas desaparecidas. Un año después, dijo, los encuentro tirados en la caja de pinzas de la ropa donde siempre los había guardado y, naturalmente, yo había abierto a menudo esta cajita. Los escondidos me los habían devuelto. La señorita Bjarnason nunca reconoció abiertamente que creyera en los elfos, y confesó a Einarsson que no estaba segura de si existían o no. Sin embargo, la mayoría de las personas mayores que conocía parecían creer en ellos. Después de contar la historia de los mitones perdidos, Margaret Bjarnason animó a su hermano a que le contara a Einarsson su propio encuentro con los Huldufolk. Bjorn explicó que, un día, bajó al sótano para realizar alguna tarea doméstica que requería el uso de su cuchillo. Una vez terminada la tarea, buscó la funda de cuero en la que siempre guardaba el cuchillo, pero no la encontró por ninguna parte. Hice un esfuerzo decidido por buscar en una cama que había allí, dijo. Y alrededor y debajo y todo fue en vano. Fui a buscar a mi hermana y volvimos a buscar donde pudimos, aunque no teníamos ni idea de dónde podía estar. No lo encontramos, así que le dije que no nos molestáramos más, que no tenía sentido. Pero un año después, o muy cerca de eso, tuve algunos asuntos en el sótano. Bjorn bajó a trabajar en este proyecto y encontró la funda de cuero de su cuchillo encima de la cama pulcramente arreglada. Al igual que su hermana, Bjorn expresaba una mentalidad abierta respecto a la existencia de los Huldufolk, pero los aceptaba como una posibilidad en el marco del espiritismo y no en el marco de la creencia tradicional. Si conduce 1 hora al norte de la ciudad de Winnipeg, por la orilla occidental del lago Winnipeg, llegará al pueblo de Gimli, en Manitoba. Apodado el corazón de Nueva Islandia, este enclave islandés-canadiense es el escenario del que sin duda es el cuento Huldufolk más famoso de Canadá, una saga moderna que, como todos los buenos cuentos de hadas, se tambalea en la frontera que separa la encantadora fantasía de la inquietante credibilidad. La historia gira en torno al ayuntamiento de Gimli, un encantador edificio de 106 años de antigüedad que inicialmente se utilizó como escuela pública. La ventana situada justo encima de la entrada principal del edificio
Está coronada por un arco decorativo compuesto por 3 grandes ladrillos trapezoidales de piedra caliza, de los que falta el central. La llamativa depresión con incrustaciones de mortero en la que se colocó esta piedra recuerda un acontecimiento aparentemente anodino que dio origen al cuento de hadas más famoso de Gimli. Un día de 1975, la citada piedra se desprendió inesperadamente del muro exterior de la escuela y estuvo a punto de causar la muerte a una profesora que se encontraba en la puerta. Muchos habitantes de Gimli que aún seguían las tradiciones de sus antepasados sospecharon que el incidente podía deberse a las travesuras de los Huldufolk, que según el folclore islandés, suelen vivir en el interior de rocas como las que adornaban la entrada de la escuela. Por motivos de seguridad, la división escolar de Evergreen decidió cerrar la escuela, ya que no estaba dispuesta a realizar las reformas necesarias para adecuar el edificio a las normas. Según la leyenda local, la negativa del consejo escolar a renovar el edificio se debió menos a un presupuesto preclusivo que a la reticencia a arriesgarse a ofender a los pequeños, consecuencia potencial de un proyecto de este tipo. En 1987, el nuevo consejo escolar, aparentemente libre del temor de sus predecesores a las repercusiones del mal de ojo, decidió demoler la estructura histórica, lo que llevó a una coalición de ciudadanos a lanzar una campaña para declarar la escuela abandonada patrimonio municipal. La demolición se retrasó y se sucedieron una serie de improductivas reuniones del consejo. En 1990, la cruzada para salvar la escuela consiguió un nuevo y poderoso recluta, el Dr. Leo Christianson, de 58 años, recién jubilado y presidente de la Universidad de Saskatchewan, que acababa de ser condecorado con la Orden de Canadá por sus servicios académicos. Se sintió consternado cuando se enteró de que la escuela de su infancia estaba programada para una cita indefinida con la bola de demolición. De repente, para diversión de unos y asombro de otros, Christianson hizo pública una fantástica historia personal que imbuyó al viejo edificio de un nuevo halo de misterio y magia. Christianson sostenía que la escuela estaba habitada por Huldufolk, como muchos de los antiguos habitantes de Gimli sospechaban desde hacía tiempo. Lo sabía porque 2 de los elfos, llamados Snorri y Snebjorn, se le habían presentado cuando era estudiante allí. En un principio, estos Huldufolk habían establecido su hogar en el 2º piso del Almacén General de Tergesen, el más antiguo de su clase que seguía en funcionamiento en Manitoba, construido en el corazón de Gimli en 1899. Cuando en los años 20 se retiró el 2º piso de la tienda, los pequeños se instalaron en el desván de la escuela de ladrillo recién construida. De vez en cuando, salían de su escondite para gastar bromas a profesores y alumnos y tomar prestados libros, material de papelería y otros artículos escolares que se les antojaban. En las frescas mañanas de otoño de los años 30 y 40, cuando Christianson asistía a la escuela pública de Gimli, los duendes se sentaban a menudo junto a la ventana del desván y observaban al joven Leo, que venía de la casa de enfrente. Los Huldufolk se encariñaron con Leo y un día decidieron darse a conocer. En los años siguientes, el estudiante tendría varios encuentros más con los pequeños, que a veces respondían a sus preguntas sobre su historia. Snorri y Snebjorn eran bromistas, y Christianson estaba seguro de que habían sido ellos quienes habían arrancado la piedra del muro de la escuela en 1975. En casi cualquier otra comunidad canadiense, la historia de Leo Christianson no habría sido recibida más que como un juguetón intento de inyectar algo de color local a una campaña de conservación histórica árida y decaída. Sin embargo, en Gimli, Manitoba, donde corre por las venas un profundo respeto filial por la tradición ancestral, la historia de Snorri y Snebjorn fue recibida con risitas y una credulidad tácita. Cierta o no, la historia de Christianson dio nueva vida a la campaña y ayudó a conseguir la financiación gubernamental que tanto necesitaba. Como complemento a sus esfuerzos de marketing, la escritora de Gimli, Kathy Hurlburt, de soltera Arnason, y el ilustrador Jerry Johnson dramatizaron su cuento en un libro infantil titulado The Story of the Gimli Huldufolk, en el que Snorri y Snebjorn aparecen como elfos de grandes orejas, bufandas de colores y sombreros altos y flexibles. En 1994, un grupo de voluntarios, bajo los auspicios del Comité del Patrimonio Municipal de Gimli,
se dedicó a restaurar la vieja escuela. Dirigidos por el propio Christianson, que a pesar de padecer la enfermedad de Parkinson, dirigía el comité de construcción, los voluntarios invirtieron un total de 30.000 horas y $350.000 de subvenciones públicas en reconstruir paredes, recablear el sistema eléctrico, sustituir el horno, instalar nuevos suelos, construir una nueva escalera y hacer retoques estéticos en el interior del edificio histórico. Según Christianson, el proyecto de renovación despertó a los dormidos Snorri y Snæbjörn, que habían ocupado la escuela en exclusiva desde su cierre en 1975. Tienen una gran compenetración con los niños, que tienen más probabilidades de verlos que los adultos, dijo de los Huldufolk en una entrevista, y añadió que los escurridizos bromistas le habían robado recientemente las botas que guardaba en la obra. En un esfuerzo por apaciguar a los pequeños, él y los voluntarios reservaron el ático para su uso, amueblándolo con una cama diminuta y otros accesorios adecuadamente pequeños. En 1996, la escuela reformada se convirtió en el centro comunitario polivalente de Gimli. El ayuntamiento trasladó sus oficinas administrativas al edificio histórico, convirtiendo la mitad de la escuela en un ayuntamiento poco ortodoxo. Otras salas vacías se utilizaron como oficinas de servicios sociales, museo y galería de arte. El desván permaneció, y sigue siendo hoy en día, el dominio de Snorri y Snæbjörn, en el que se anima a los niños de la localidad a dejar dibujos y mensajes escritos para los residentes más escurridizos de su ciudad. A día de hoy, no hay consenso en Gimli sobre si el cuento de Christianson era solo producto de su imaginación, y si su eterna negativa a admitir su naturaleza fantástica era una manifestación del sarcasmo divertido e inexpresivo que parece caracterizar al humor escandinavo, o si tenía algo de verdad en su núcleo. Muchos, por supuesto, descartan la historia de Christianson como una mentira bien intencionada, y con razón. Hay indicios que sugieren que el ex rector de la universidad creía firmemente en la importancia de estimular la imaginación infantil, y que no se privaba de inventar cuentos chinos para conseguirlo. Según el estudiante de comunicación creativa de Manitoban Josh Kerr, en un artículo que publicó en su página web en diciembre de 2015, Lorna Tergesen, la propietaria de Tergesen's General Store, le contó que Christianson dijo que sentía mucho haber permitido a Kathy Hurlburt hacer imágenes de Snorri y Snæbjörn en su libro, creyendo firmemente que cada niño debería tener su propia imaginación de los personajillos. Otra bloguera que dice ser oriunda de Gimli escribió lo siguiente en su página web. Uno de mis recuerdos más claros de la infancia es estar al pie de la pequeña escalera en espiral que conduce al desván del instituto con mi abuela y Leo Christianson. El señor Christianson me dejó sentir un chichón en la cabeza que, según me dijo, provenía del ladrillo que lanzó el Huldufolk. Suponiendo que este recuerdo sea exacto, y que el ladrillo al que se refería el bloguero sea el famoso trozo de piedra caliza ornamental que cayó de la escuela en 1975, la revelación de Christianson al autor parece ser una invención urdida en beneficio del joven. El doctor Christianson tenía 43 años cuando cayó la citada piedra, y vivía en la ciudad de Saskatoon, donde empezaba su primer mandato como vicepresidente de la Universidad de Saskatchewan. A pesar de que la saga de Snorri y Snæbjörn parece ser poco más que un producto de la imaginación de Leo Christianson, algunos habitantes de Gimli siguen creyendo que su pueblo y la vieja escuela en particular están embrujados por Huldufolk. Según Brittany Isfeld, de 29 años, residente de Gimli de toda la vida y entrevistada por Josh Kerr para su artículo antes mencionado, a veces se oye el sonido de risitas y pasos, como si estuvieran corriendo, que emana del desván del viejo edificio, invariablemente cuando la grabadora está fuera del alcance. Del mismo modo, en el episodio 6 de la primera temporada de la serie canadiense Exhibit, los cineastas Frank Wolf y Todd McFay realizaron una pequeña encuesta improvisada en las calles de Gimli, en la que el 38% de los participantes expresaron la creencia de que comparten su ciudad con el pueblo oculto de la leyenda islandesa canadiense. Otro grupo etnocultural canadiense con una creencia tradicional en la gente pequeña son los Kashubia canadienses de Madawaska Highlands, esta última una tranquila zona rural del sur de Ontario,
al este del Parque Provincial de Algonquin. Kasubia, la patria histórica de los casubios canadienses, es una región del noroeste de Polonia situada a orillas del mar Báltico. Los casubios, habitantes históricos de Kashubia, descienden de una tribu eslava medieval cuyos miembros eran conocidos como pomeranos, hablan su propio dialecto regional y tienen una cultura tradicional única que los distingue de sus vecinos polacos. En 1858, cuando Kasubia formaba parte del reino alemán de Prusia, cientos de casubios pobres y trabajadores abandonaron su tierra natal rumbo a Canadá, con la esperanza de construirse una vida mejor para ellos y sus familias en el Gran Norte Blanco. La mayoría de estos inmigrantes se asentaron a lo largo de la línea Opeongo, una carretera de colonización recién trazada a través de los bosques de las tierras altas de Madawaska, a lo largo de la cual el gobierno británico-canadiense ofrecía tierras gratuitas en aquella época. Los asentamientos que fundaron estos inmigrantes, entre los que destacan Wilno, Barry's Bay y Round Lake Center, cuentan con una alta población de kashubian canadienses hasta el día de hoy. En 1968, un joven lingüista de Harvard llamado Jan-Louis Perkowski entrevistó a 15 ancianos cachubio-canadienses de Wilno para investigar el rumor de que algunos habitantes de esa tranquila comunidad rural tenían una creencia tradicional en los vampiros. Esbozó sus hallazgos en un polémico artículo titulado Vampiros, enanos y brujas entre los Cashubs de Ontario, publicado en julio de 1972 por el Museo Nacional del Hombre de Gatineau, actual Museo Canadiense de Historia, el mismo museo que albergaba las grabaciones de Einarsson, bajo cuyos auspicios Perkowski llevó a cabo su investigación. Entre historias de vampiros, brujas y súcubos, el trabajo de Perkowski incluye relatos de enanos sobrenaturales que los Kashub canadienses creían tradicionalmente que habitaban sus graneros, establos y granjas. Los enanos, Krusnunti, son demonios domésticos, es decir, espíritus ligados al hogar, comienza Perkowski en su introducción al tema, cuyas disposiciones no son todas malas. Por sus hábitos y su físico se parecen a los seres humanos, pero son muy pequeños. Visten trajes y gorros rojos. Se decía que los enanos de las tierras altas de Madawaska eran entidades traviesas que a veces hacían travesuras a los granjeros en cuyas propiedades se instalaban. La más común de ellas era su práctica de trenzar las crines y colas de los caballos por la noche, creando inextricables enredos que, en otras tradiciones, se han llamado cerraduras de hadas y nudos de brujas. Oh, sí, dijo uno de los informantes de Perkowski en referencia a esta molesta cortesía enana. Sobre esos enanos, les teníamos mucho miedo a ellos. Nos contaban varias historias sobre cómo el enano llegó y trenzó el caballo. Lo trenzaron de tal manera que era imposible deshacer la trenza. Aún recuerdo cómo lo tenían nuestros caballos. Mi padre iba al establo, dijo otro informante, recordando un incidente de su infancia. Las crines de los caballos estaban enredadas, y decían que debían de haberlo hecho los enanos. Nos daba miedo ir al establo. Otras manifestaciones de la actividad de los enanos son los anillos circulares de hierba muerta o tierra quemada que a veces aparecen alrededor de las granjas y que, según se decía, eran lugares en los que los enanos habían bailado. Uno de los entrevistados por Perkowski recordaba haber visto un círculo tan ancho como el arado de un caballo, en el que no creció nada durante más de 5 años. Otra informante recordaba haber visto un anillo similar fuera del granero de su vecino, aunque tal vez recuerden más a los famosos círculos de las cosechas que suelen acompañar a los avistamientos de ovnis. Estas manchas circulares de tierra quemada también evocan un fenómeno natural llamado anillos de hadas. Manchas circulares en campos y prados llenas de hierba muerta, hierba verde oscura u hongos. A lo largo de los años se han formulado varias teorías sobre el mecanismo por el que aparecen estas inquietantes formaciones. El folclore celta, por ejemplo, sostiene que estos anillos son trampas tendidas por hadas maliciosas. Según la leyenda germánica, marcan el emplazamiento de los aquelarres de brujas. En una nota a pie de página de su poema de 1789 Jardín Botánico, Erasmus Darwin, abuelo del famoso naturalista inglés Dr. Charles Darwin, propuso que los anillos de hadas en los que las circunferencias están compuestas de hierba muerta están causados por rayos que caen sobre la Tierra. Sostuvo que la razón por la que los rayos solo queman el exterior de estos anillos
es que el interior del rayo está desprovisto de aire, y sin aire nada puede calcinarse. Este aire, después de haber sido tan calcinado, se convierte en un suelo más rico, y ya sea hongos o una hierba más azul durante muchos años, marcan el lugar. Otra señal de que una granja había sido visitada por enanos era la reducción de la producción de leche de las vacas. La tradición casubia canadiense sostiene que los enanos ordeñaban a veces a sus vacas por la noche. Según uno de los informantes de Perkovsky, una vez se le acercó un enano con un cubo mientras ordeñaba su vaca. El enano salió de algún lugar del establo, dijo la informante, y le pidió que le diera un poco de la leche para su hijo enfermo. El entrevistado omitió revelar si la lechera accedió o no a la petición. El truco más siniestro de los enanos, según los informantes de Perkovsky, consistía en robar un bebé humano y sustituirlo por uno de sus propios hijos enanos malformados. Según un anciano al que Perkovsky entrevistó, un enano había intentado hacer esto con un bebé nacido de una de las primeras familias kashubian canadienses que se asentaron en el valle de Madawaska. El futuro secuestrador fue sorprendido infraganti y su plan quedó frustrado. Otro enano, según otro informante, prevaleció en su empeño, intercambiando con éxito su bebé deforme con el de una familia local, mientras la madre del niño trabajaba en el campo. Era evidente que el niño había cambiado, dijo el informante. En un esfuerzo por atraer al pequeño delincuente de vuelta a su casa para obligarle a remediar su ofensa, la madre ideó una trampa con una bota y un trozo de carne. La madre logró atrapar al enano y le propinó una paliza que le hizo recuperar a su propio mutante y devolver al niño humano sano y salvo. Aunque las supuestas evidencias de actividad enana, como los anillos de hadas y las cerraduras de hadas, podrían atribuirse a fenómenos naturales, los avistamientos reales de personajillos en las tierras altas de Madawaska son más difíciles de explicar. Uno de los informantes de Perkovsky afirmó que algunos de sus conocidos habían visto a un grupo de personas pequeñas vestidas de rojo bailando en círculo junto al río mientras pescaban un Viernes Santo. Otra entrevistada afirmó que, cuando era niña, se asomó por un pequeño agujero de un tronco hueco en el que estaba sentada y vio a una mujer diminuta escondida en él. No dejaba de mirarla y tenía mucho miedo, dijo. Tenía un sombrero y un bonito vestido, y llevaba pantalones cortos con botones. La informante llamó a su madre, pero cuando ésta llegó la personita había desaparecido. Otros entrevistados afirmaron haber oído enanos sin verlos. Uno de ellos afirmó que unos misteriosos sollozos, quizá los lamentos de un enano, brotaron de detrás de los fogones de su cocina cuando un miembro de su familia le anunció el fallecimiento de un amigo. Otro relató una historia que le contó su tío sobre enanos, que salían de una roca concreta en lo alto de una colina desarbolada ciertos sábados por la noche para cantar, bailar y tocar música con pequeños violines. Se oía a los enanos, decía, pero no podíamos verlos. Los habitantes franco-canadienses que cultivaron sus estrechas tierras a orillas del río San Lorenzo, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, tenían sus propias leyendas de enanitos, muchos de cuyos elementos tienen en común con la tradición de los enanos de las tierras altas de Madawaska. El nombre que los campesinos franco-canadienses daban a sus diminutos vecinos era lutin, palabra que se traduce aproximadamente por duende. Dos de las mejores fuentes de este folclore franco-canadiense casi olvidado son los escritores del siglo XIX, Honore Beaugrand y Louis Honore Fréchet, amigos y nacionalistas radicales franco-canadienses famosos por sus contes o historias de ficción, basadas en antiguos cuentos populares franco-canadienses. Beaugrand escribió un discurso de estilo académico sobre la leyenda del lutin en su artículo The Goblin Lore of French Canada, un capítulo de su etnología de 1900, 4 New Studies of Canadian Folklore. Fréchet, por su parte, incorporó la leyenda a su cuento en francés Les Lutins, o Los Duendes, una comedia irónica que se publicó en el número de 1905 del Almanach du People, de la Librairie Boschman. A semejanza del célebre cuento de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, 1820, en el que el espectral jinete sin cabeza que se enfrenta al protagonista en el clímax se da a entender que es su némesis humana disfrazada. El crédulo narrador de la historia de Fréchet se encuentra con un lutin que se da a entender que es en realidad una proyección ilusoria de sus propias supersticiones sobre las travesuras de un travieso compañero de trabajo.
Según Beaugrand, es evidente que el Goblin Lore de Canadá fue importado de Francia, y que hay muy pocas diferencias entre el Lutin Lore canadiense y su progenitor francés, aparte de cosas relacionadas con la diferencia de entorno climático o geológico. Según Fréchet, la palabra Lutin procede probablemente de una antigua palabra sajona que significa pequeño, ya que la característica más distintiva del Lutin es su diminuto tamaño. Fréchet, quizás permitiéndose una pequeña licencia literaria, se explayó sobre el aspecto físico de las criaturas en su relato corto, describiéndolas como hombrecillos de 18 pulgadas de alto, sin nada más que un solo ojo en medio de la frente, con narices como avellanas, boca de rana toro partida hasta las orejas, brazos como patas de sapo, barrigas como tomates y grandes sombreros puntiagudos que les hacen parecer setas de primavera. El ojo que tienen en medio de la frente brilla como un carbón encendido. Y eso es lo que les ilumina, porque esta gente duerme durante el día y sale por la noche a hacer travesuras, ya sabes. Los lutines se apegan a hogares particulares, en cuyos terrenos, según Fréchet, moran en la tierra, detrás de los tocones, entre las rocas y sobre todo en los establos, porque si tienen afición por algo, es por los caballos. En las parroquias francófonas de la provincia de Quebec, escribió Beaugrand, los lutines son considerados como pequeños espíritus traviesos y divertidos, que molestan o confieren suerte a sus inadvertidos propietarios, según el trato que reciben de los habitantes de la casa donde han elegido morar. A cambio de un buen trato, los lutines procurarán buen tiempo para las cosechas, vigilarán a los animales favoritos e intercederán por la recuperación de los miembros enfermos de la casa, uniéndose a los niños favoritos y guiándolos a salvo a través de las enfermedades infantiles de sus tiernos años. Contrariamente a la superstición general europea, los lutines, que adoptan la forma de gatos negros, se consideraban especialmente afortunados en el Canadá francés. Si eran maltratados por los residentes de sus moradas elegidas, los lutines sometían a sus vecinos humanos a una larga serie de molestias y persecuciones de todo tipo. Estos trucos incluyen, pero no se limitan a llenar las botas con guisantes o guijarros, coser las perneras de los pantalones a la altura de las rodillas, mezclar sal o pimienta en el té, sustituir la comida por piedras y manipular las herramientas. Los lutines del Canadá francés parecen interesarse especialmente por los caballos. Cuando se trata de cuidar caballos, escribe Fréchet, no hay mozo de cuadra que se les pueda comparar. Cuando se aficionan a un caballo, su pesebre está siempre lleno. Y no creerías cómo brilla su pelaje. Su crin y su cola son tan delicadas como las de cualquier mascota adornada. Por el contrario, si un lutín está enfadado con un granjero, lo que más le gusta es vengarse de su caballo favorito. Como los enanos de las tierras altas de Madawaska, el lutín vengativo pasará la noche enredando sin remedio el pelo de la crin y la cola del caballo. A veces lleva al caballo a un largo y duro galope nocturno a través de la naturaleza, y finalmente devuelve al animal a su establo exhausto, bañado en sudor y cubierto de abrojos y cardos. Según Beaugrand, los granjeros pueden protegerse de las artimañas de un lutín infeliz de dos maneras. Uno es verter una línea de sal a través del umbral de la casa y la entrada al establo, ya que los lutines tienen un santo horror a la sal, y no pueden pasar por donde se ha esparcido ese condimento en su camino. Si un lutín sigue cometiendo sus fechorías a pesar de esta precaución, el único recurso es matar y despellejar dos gatos, uno de ellos negro puro y el otro blanco puro, cortar las pieles en tiras y utilizarlas para crear una pantalla de celosía para las puertas y ventanas del edificio en el que se producen las travesuras. Sin duda, la tradición más arraigada, mejor documentada y más duradera de todo Canadá es la de las hadas de Terranova. Este legado del folclore celta, importado a la roca desde Escocia, Gales, Bretaña y sobre todo el sureste de Irlanda y el suroeste de Inglaterra, guarda muchas similitudes con sus primos islandés-canadiense, casubio-canadiense y franco-canadiense. Por ejemplo, al igual que los lutin del Canadá francés, las hadas de Terranova se llevaban los caballos de los granjeros para dar paseos nocturnos y manipular sus crines y colas. Al igual que los enanos de las tierras altas de Madawaska, se creía que ordeñaban vacas de vez en cuando y que de vez en cuando se les veía bailando en círculos, cogidos de la mano. Sin embargo,
A diferencia de estas otras tradiciones canadienses, en las que se dice que los personajillos tienden a vincularse a granjas y asentamientos rurales, la tradición de las hadas de Terranova designa la naturaleza salvaje como el principal dominio de los personajillos. Otra característica que distingue a las hadas de Terranova de sus homólogas canadienses es la naturaleza de la relación que sostienen que existe entre los hombrecillos y los humanos. Se dice que las hadas de Terranova son casi totalmente malévolas y que disfrutan de una asociación puramente parasitaria con los humanos que invaden su territorio. Los colonos de Terranova temían tanto ofender a estas pequeñas entidades maliciosas, no fuera a ser que ellos mismos se convirtieran en objeto de sus travesuras, que paradójicamente se referían a ellas en las infrecuentes conversaciones junto al fuego que su terror les permitía, como la buena gente. Una de las fuentes más autorizadas sobre la tradición de las hadas de Terranova es el libro de 1991 de la folclorista californiana, doctora Barbara Rieti, Strange Terrain, El mundo de las hadas en Terranova. El libro de Rieti es esencialmente una selección de cuentos recopilados por estudiantes del Archivo de Folclore y Lenguaje de la Universidad Memorial de Terranova, MUNFLA, complementada con el trabajo de campo y el análisis de la propia Rieti. En su libro, Rieti identifica un puñado de supuestos puntos calientes de hadas, casi todos ellos situados en la península de Avalon, en el extremo sudoriental de Terranova. Muchos de ellos se agrupan a lo largo de las orillas de la Bahía de la Concepción, de predominio protestante inglés, que surca la cara norte de Avalon, mientras que otros muchos salpican las bahías y puertos del sur, de predominio católico irlandés. La mayoría de estos lugares se caracterizan por sus bosques, marismas, campos de bayas o barrens con escasa vegetación. Todos ellos son lugares predilectos de las hadas y albergan parajes naturales con nombres como Fairy Ridge, Fairy Hill y Fairy Marsh. Se dice que las hadas de Terranova se deleitan desorientando a los viajeros solitarios que invaden su territorio, creando ilusiones ópticas que alejan a sus víctimas de los caminos trillados y las adentran en la naturaleza. Su objetivo final es atraer a sus presas humanas a su propio reino extradimensional, atrapándolas enlazadas, como se denomina en la jerga de Terranova al plano sombrío en el que habitan. En su libro, Rieti incluye la historia de un hombre de la isla de Bell, un supuesto punto caliente de las hadas situado en el extremo sureste de la Bahía de la Concepción, que afirmó haber caído en una de estas trampas de hadas mientras se dirigía por un sendero familiar a través del bosque. Cuando cruzaba un sendero por el que solía pasar, escribió el sobrino del hombre que registró la historia, vio unos árboles que nunca antes habían estado allí. Los árboles tenían unos 15 o 20 metros de altura. Bajó un trecho por el camino y luego volvió otra vez. Lo hizo 3 veces, y la tercera vez que regresó, todo había vuelto a la normalidad. Se dice que otro hombre de Southern Shore, en el extremo oriental de la península de Avalon, caminaba por un sendero trillado a través del bosque a las afueras de la ciudad de Fermouse, cuando sintió que pisaba terreno desconocido. A su alrededor había altos árboles cuya altura nunca había visto antes. Entonces empezó a maldecir y a insultar y en la locura de haberse perdido se quitó la gorra y la tiró al suelo. Inmediatamente volvió a estar en el camino correcto. Un hombre llamado Roland O'Connor, natural de la ciudad de Placentia, en la costa occidental de la península de Avalon, afirmó haber sufrido una experiencia similar el 1 de octubre de 1925. Roland pasó ese día cazando con su hermano Ralph, pero no encontró muchas piezas. Con la esperanza de cazar algo antes de que acabara el día, decidió dar un último paseo esa noche. Poco después de abandonar el campamento, su perro empezó a quejarse. Su caballo no tardó en hacer lo mismo, lanzando un relincho nervioso sin causa aparente. En ese momento, Roland vio 2 patos negros entre la maleza a los que disparó. Pensando que las aves debían de ser la causa de la misteriosa agitación de sus animales, el cazador se dispuso a recogerlas. De repente, un murmullo de voces ininteligibles surgió a su alrededor, murmurando palabras que no pudo entender. Sobresaltado, se dio la vuelta y se encontró en un entorno desconocido, rodeado de altos árboles, acantilados y grandes rocas. El cazador, desconcertado, empezó a abrirse paso por el nuevo terreno, vagando sin rumbo y sin ningún punto de referencia familiar que le sirviera de guía.
Continuó su viaje mientras se hacía de noche. Cuando sus cansadas piernas no le permitieron avanzar más, el cazador disparó 13 tiros al aire con su rifle, con la esperanza de que el sonido condujera a Ralph hasta su ubicación. Una vez hecho esto, se sentó y esperó a que amaneciera. Al amanecer, Roland se encontró sentado en el sendero familiar por el que había salido la noche anterior, a solo 1 milla del campamento. Se reunió con su hermano, que le dijo que había pasado media noche buscándolo. No había oído ninguno de los disparos de Roland a pesar de su proximidad, y él mismo había efectuado 10 o 12 disparos, ninguno de los cuales fue percibido por Roland. Más adelante en su libro, Rieti incluyó una breve entrada munfla recogida de un hombre de la comunidad de Lumsden, en el labio más septentrional de la bahía de Bonavista, esta última una remota masa de agua al norte de la península de Avalon. El informante afirmó que su padre había desaparecido una vez mientras buscaba arbustos de bayas. Sus amigos lo buscaron durante horas y finalmente lo encontraron caminando en círculo, aparentemente en una especie de trance. Cuando le gritaron, se detuvo en seco, liberado de inmediato del extraño hechizo que lo había atrapado. En cuanto lo hizo, cuenta el informante, contó a sus amigos que había estado en el país de las hadas y que no podía salir por mucho que lo intentara. Dijo que las hadas le tenían cautivo. En cuanto salió del trance, reconoció dónde estaba y salió con sus amigos. Hay varios métodos con los que los viajeros pueden protegerse de ser raptados por las hadas. El más común es llevar un trozo de pan en el bolsillo. En lugar de intentar secuestrar al ser humano, las hadas dirigirán sus esfuerzos a robar el pan. Otras medidas de protección son rociarse con agua bendita antes de salir, llevar la ropa del revés, dar la vuelta a los bolsillos y no llevar ropa de color verde, color de especial importancia para las hadas. Si el viajero ve una hueste de hadas en el desierto, puede evitar que la buena gente le haga daño lanzándoles trozos de pan, haciendo la señal de la cruz o rezando de rodillas. Cuenta la leyenda que si alguien consigue ser capturado por las hadas, el pueblo pequeño le ofrecerá comida de hadas, que se dice que siempre carece de sal. Quien coma esta comida quedará atrapado entre las hadas para siempre. Los que se nieguen rotundamente a comer la comida de las hadas pueden ser devueltos a la civilización, aunque quizá no en el mismo estado en el que se encontraban antes de su captura. Esta faceta de la tradición de las hadas de Terranova evoca inquietantemente la leyenda de los Bugwus, o hombre salvaje de los bosques, un ser sobrenatural de la tradición Kwakwaka'wakw, que según se dice, ronda los bosques y arroyos de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica. Cuenta la leyenda que el Bugwus intenta persuadir a los humanos para que coman comida de fantasmas, que los transformará en seres como él. Las ilusiones ópticas no son los únicos artificios que emplean las hadas en su empeño por captar viajeros humanos. También se dice que estos traviesos seres arrastran físicamente a la gente, sobre todo a niños y adolescentes, al país de las hadas conjurando fuertes vientos. Si un viento fuerte se levanta de repente y de forma esperada en la isla, muchos viejos terranovenses sospecharán que es obra de las hadas. Hay 2 métodos para evitar que los vientos de las hadas se lleven a los humanos. El primero consiste en arrojar una piedra u otro regalo en la dirección en la que sopla el viento. El segundo consiste en repetir al revés el nombre completo del futuro secuestrado. Por ejemplo, si un niño llamado John Smith está a punto de ser raptado por un viento de hadas, su rapto puede detenerse si él o alguien cercano repite las palabras Smith, John, Smith, John. En los archivos de Mumfala aparece un sorprendente relato de un viento de hadas, proporcionado por la nieta del sujeto. Su padre y ella estaban recogiendo flores en un campo detrás de su casa en la orilla sur, dice la historia, cuando la niña fue levantada y arrastrada por el prado a un ritmo muy rápido. No tocaba el suelo, pero los talones de sus pies rozaban las margaritas al pasar. El padre se volvió para ver a su hija menor, llevada por las hadas, como sospechaba, y gritó el nombre de la niña al revés 3 veces. Inmediatamente el hechizo se rompió y la niña cayó al suelo sin sufrir ningún daño. Desde entonces ha tenido poderes especiales, previsibilidad, capacidad para leer las hojas de té, percepción extrasensorial, todos ellos antinaturales pero derivados posiblemente de que se la llevaran aquella tarde en el prado. No todos los habitantes de Terranova que tienen un encuentro con las hadas son tan afortunados como los protagonistas de las historias mencionadas.
Muchos desaparecen para siempre, sin que se les vuelva a ver. Las hadas pueden dejarles alguna prenda de ropa como señal de que están con ellos en el país de las hadas. Otros aparecen más tarde muertos en la naturaleza, a menudo en lugares que ya han sido rastreados previamente por grupos de búsqueda. A veces estos cadáveres se encuentran con el pelo prematuramente blanco, lo que insinúa la posibilidad de que las víctimas sufrieran alguna terrible conmoción sobrenatural en el momento de su muerte. Algunos de los que se cree que han sido raptados por hadas acaban regresando a la civilización días, semanas o meses después de su secuestro. Casi invariablemente, estos supervivientes regresan del país de las hadas inalterablemente cambiados de algún modo, normalmente para peor. La mayoría de estos desafortunados sufren cambios extremos de personalidad o discapacidades mentales. Los abducidos, que son naturalmente habladores y extrovertidos, pueden volver taciturnos y antisociales. Algunos desarrollan impedimentos del habla, mientras que otros pierden por completo la capacidad de hablar. Muchos son internados en manicomios. Casi todos se niegan o son incapaces de describir su estancia entre las hadas. Además de las enfermedades mentales, algunos supervivientes regresan a la civilización con deformidades o sufriendo discapacidades físicas incapacitantes. Otros tienen un aspecto sutil, indefinible, pero innegablemente diferente del que tenían antes. Muchos mueren prematuramente, a menudo 1 o 2 años después de su regreso, llevándose a la tumba los secretos del país de las hadas. En Terranova no hay consenso sobre la causa de los cambios que se observan en los abducidos por las hadas. Muchos creen que los supervivientes regresan bajo la influencia de algún hechizo siniestro de las hadas, administrado con el propósito de impedir que el abducido revele los secretos de las hadas. Algunos sospechan que la magia de las hadas es demasiado poderosa para que los mortales la soporten de forma sostenible. Aquellos que han sido tocados brevemente por las hadas, como la niña a la que casi se lleva el viento, pueden desarrollar extrañas habilidades similares a las de las hadas, pero aquellos saturados de magia de hadas sufrirán daños permanentes e irreversibles. Otros sospechan que los retornados están poseídos por espíritus de hadas, mientras que otros creen que son las propias hadas, disfrazadas con forma humana, que imitan el comportamiento de los humanos a los que han decidido sustituir. Sea como fuere, la mayoría de las variantes del folclore de Terranova coinciden en que los cambios que afectan a los secuestrados por las hadas parecen desaparecer visiblemente al morir. Uno de los hombres hada más famosos de Terranova, como a veces se denomina a los retornados del país de las hadas, fue Davy Mercer, un niño que desapareció un día en la isla de Bell, en la década de 1920. Según un informante cuyo relato figura en los archivos de Munfla, mi abuelo me contó un suceso de hadas que él mismo había visto. Un día de principios de los años 20, Poppy y sus amigos estaban jugando cerca del bosque. Tenían miedo de entrar en el bosque porque les habían advertido de las hadas. De repente, oyeron una risita que sonaba muy raro. Poppy y sus amigos corrieron lo más rápido que pudieron hasta la casa más cercana. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que faltaba uno de los chicos, Davy Mercer. Tenían miedo de volver a buscarlo. En vez de eso, fueron a casa de los Mercer y se lo contaron a los padres de Davy, el señor y la Sra. Mercer reunieron a unos cuantos ancianos más y empezaron a buscar a Davy. No tuvieron suerte. Pasó más o menos una semana hasta que encontró el camino de vuelta a casa. Sus padres estaban conmocionados. Su querido hijito, que antes era completamente normal, ahora estaba prácticamente deformado. Sacaban palos, piedras y cosas de los bultos de la piel de su hijo. Davy estaba mental y físicamente perturbado. Desde entonces nunca volvió a ser el mismo. A medida que crecía, se volvía más extraño. Andaba por ahí tullido, con un abrigo largo y un sombrero de copa. Siempre llevaba un maletín e intentaba vender cosas. Sin embargo, nadie vio nunca lo que había dentro del maletín. Otro informante del Munfla se explayó sobre el caso de Davy Mercer escribiendo: «Yo persistía en cuestionar a mi padre como no creyente de las hadas. A continuación me habló de un hombre al que había conocido personalmente. Era un tal David Mercer que vivía en Bell Island. Era un hombre bajo y delgado. Caminaba cojeando. Tenía la cara muy blanca y arrugada. Su habla no era tartamuda ni balbuceante, sino una mezcla de ambas, y tenía una sonrisa perpetua que resultaba espeluznante.
Era un individuo muy torpe e incluso aterrador. Ver a esta persona llevaría rápidamente a creer que había experimentado un gran shock de algún tipo. Esa expresión de terror estaba pintada en su rostro. Papá me explicó qué había ocurrido para convertir a un hombre perfectamente normal en un espécimen tan horrible. Después de relatar la historia del secuestro de Mercer, que difiere ligeramente de la proporcionada por el informante antes mencionado, el escritor afirmó que Davy fue encontrado acurrucado junto a un árbol en un ataque de terror. Lloraba y murmuraba. Tenía la ropa desgarrada y parecía sufrir. Muchas de las personas que estaban presentes cuando lo encontraron creen que fue obra de las hadas. Otra historia de Moonfla que Rieti incluye en su libro es la de Jack McCall, un granjero del pueblo de Colliers que fue entrevistado en 1989 a la edad de 80 años. McCall recordó un incidente que tuvo lugar cuando era joven. Él y su hermana salieron a recoger ramas de árbol cuando se encontraron a una mujer de la localidad llamada Bright Hall, rastrillando un montón de heno en un carro. Y de repente, dijo, vino esta borrasca de viento y enrolló los pugs juntos. Se los llevó todos de una vez. Increíblemente, la novia Hall salió volando con el heno. Jack y su hermana corrieron a casa e informaron a su madre del incidente. Aunque su madre se mostró escéptica, ella y su hermana Mary se dirigieron al campo para investigar. La novia Hall no aparecía por ninguna parte. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero fue en vano. Era como si Bright Hall se hubiera desvanecido en el aire. 3 días después, los buscadores encontraron a la novia Hall sentada junto a una masa de agua llamada Three Island Pond, tejiendo despreocupadamente un par de medias. ¿De dónde sacó las agujas?, preguntó McCall. McCall preguntó, ¿de dónde sacó la lana para tejer unas medias? La novia Hall pasó los 7 años siguientes postrada en cama y se negó a contar a nadie lo que le había ocurrido en los 3 días que siguieron a su desaparición. Otra inquietante historia de secuestro por un hada fue contada por un anciano de Perry's Cove, situada en el extremo occidental del dedo más septentrional de la península de Avalon, cuyo entrevistador remitió el relato a los archivos de Moonfla. En 1932, cuando el informante tenía 16 años, una niña de unos 9 se desvió del camino cuando iba en trineo con unos amigos. Su trineo la arrastró hasta un pantano cercano. Varios hombres que trabajaban en la zona oyeron sus gritos frenéticos y se apresuraron a ayudarla, dijo el informante, aunque transcurrió un breve intervalo antes de que la alcanzaran. Por más que la persuadieron, tuvieron que emplear la fuerza física mientras ella gritaba que quería volver. La llevaron ante el sacerdote, que la bendijo y trató de calmar su histeria, pero después nunca volvió a ser la misma. No se conseguía que dijera nada, e incluso había que decirle que se sentara, pues de lo contrario permanecía de pie con la mirada perdida. Era una mujer joven cuando murió, apenas tenía 30 años, y en todo ese tiempo nunca mejoró. Si las hadas de Terranova solo jugaran sus malas pasadas a quienes invaden su intimidad, las personas que quisieran evitar sus perniciosas atenciones podrían hacerlo simplemente alejándose de ciénagas, pantanos, bosques, colinas, campos de bayas y otros lugares que se consideraban populares guaridas de las hadas. Desgraciadamente, se dice que las hadas de Terranova a veces invaden moradas humanas para atormentar a sus moradores. Las casas que sufren con más frecuencia estas indeseadas intrusiones son las construidas en los llamados caminos de las hadas, vías que las hadas siguen para celebrar sus funerales. Cuenta la leyenda que en ciertas noches de niebla, especialmente el 1 de octubre, el 31 de octubre, el 2 de noviembre y el 1 de mayo, se puede ver a las hadas marchando solemnemente en fila por estos caminos llevando los ataúdes de sus muertos. A quienes presencian estas procesiones funerarias y desean preservar su cordura, se les aconseja apartar la mirada, taparse los oídos y abandonar discretamente las inmediaciones del camino. La mejor medida preventiva que se puede tomar para evitar el acoso de las hadas en sus propias casas es dejar algún refrigerio, concretamente pan y agua o leche, en la mesa de la cocina o en el umbral de la puerta durante la noche. Las hadas que entren en la casa por la noche siempre aprovecharán esta hospitalidad, dejando en paz a sus involuntarios anfitriones.
Otra buena práctica es abstenerse de silbar por la noche, ya que se dice que las hadas se sienten atraídas por la música nocturna. El crimen más atroz que cometen las hadas de Terranova consiste en robar bebés humanos de sus cunas, normalmente cuando sus madres no los están vigilando, y sustituirlos por sus propios mutantes, seres grotescos, traviesos y con aspecto de bebés que tienen cara de ancianos. Estos mutantes rara vez viven mucho tiempo en sus nuevos entornos y cuando mueren, su apariencia vuelve a ser la de los niños originales a los que sustituyeron. Hay varios métodos por los que los padres que encuentran mutantes en las cunas de sus bebés pueden coaccionar a las hadas para que les devuelvan a sus verdaderos hijos. El más eficaz consiste en arrojar una pala al fuego, esperar a que la hoja esté al rojo vivo y acercarse al monstruoso infante con el utensilio incandescente. Esto hace que el niño abandone la cuna y huya por la puerta o ventana más cercana, y que las hadas devuelvan al bebé real. Los padres que no estén dispuestos a tomar esta medida desesperada pueden tratar a los horripilantes sustitutos de sus hijos con una calidez y amabilidad extraordinarias. Si el niño recibe suficiente afecto, las hadas pueden devolverle al niño original como muestra de gratitud. Una anciana de Terranova llamada Angela Mason contó varias historias de mutantes a un folclorista emprendedor que envió sus relatos al archivo de Mumfla. Una de ellas, relacionada con una familia que conocía personalmente, se desarrolla así. Mi madre, ya sabes, era de los ghouls. La gente que vivía al lado tenía un niño y se lo intercambiaron. Era solo un bebé, pero empezaba a parecerse a un anciano. El hermano de la mujer también vivía con ellos. Él no paraba de decirle que el bebé era intercambiado y quería enrojecer la pala y echarlo, pero ella no quería ni oír hablar de eso. Un día ella estaba en el pueblo y no había nadie en casa, solo este hermano y el bebé. Era su oportunidad. Enrojeció la pala en la chimenea y la acercó al lado de la cuna. Al hacerlo, el bebé salió volando de la cuna y salió por la puerta, y él lo persiguió con la pala. Cuando volvió, el bebé de verdad estaba de nuevo en la cuna. La siguiente es otra historia de cambiantes de Terranova, recogida por un folclorista llamado Wayne Lee Stephenville. Alice Ryan nació siendo una buena niña, pero a las 2 o 3 semanas de vida se puso malhumorada y fea, y mostró un comportamiento incompatible con el de una niña de esa edad. La señora Cook era una anciana que vivía en Mussel Pond, una comunidad a cierta distancia de Riverhead, y la autoridad reconocida en sucesos sobrenaturales. 3 personas de la comunidad de Riverhead emprendieron el considerable viaje campo a través para llegar finalmente a casa de la señora Cook con el bebé y encontrar 3 tazas de té esperándoles. La señora Cook, cuando le presentaron al niño, dijo: «Dame eso». Metió al niño en el dormitorio, puso una pala en la estufa para calentarla e invitó a sus 3 visitantes a sentarse a tomar el té. Cuando terminó el té y la pala estaba al rojo vivo, la señora Cook entró en el dormitorio, de donde salieron fuertes gritos y chillidos, y un ruido, como si el hado estuviera saliendo de la casa. Luego, tras un breve periodo de silencio, la señora Cook salió con un lindo bebé para anunciar que todo estaba bien. La tradición de Terranova sostiene que los padres pueden proteger a sus bebés de ser intercambiados por las hadas, colocando migas de pan en sus cunas. Las posibles hadas secuestradoras que se acerquen a la cuna robarán estos bocados y dejarán al bebé ileso. Otra precaución eficaz es colocar la cuna del bebé lejos de la ventana y asegurarse de que todas las ventanas de la casa permanecen cerradas. En Terranova no existe un consenso universal sobre la naturaleza esencial o el aspecto físico de las hadas. Una antigua tradición irlandesa, newfoundlandesa, sostiene que las hadas son ángeles que no tomaron partido en la guerra del cielo, una batalla celestial que, según la tradición cristiana, se libró en los albores de los tiempos. Los combatientes eran las huestes celestiales leales a Dios, capitaneadas por San Miguel Arcángel, y los rebeldes ángeles caídos, que juraron lealtad a Lucifer.
Como castigo por su infidelidad, Dios desterró a los ángeles neutrales a la tierra, a un reino crepuscular entre el cielo y el infierno, y les prometió que serían los últimos en entrar en el paraíso el día del juicio final. Según la leyenda, la garantía de un lugar en el cielo es lo único que impide que las hadas descarguen su frustración sobre la tierra y aniquilen a sus habitantes humanos. Según Bárbara Rietti, las hadas son seres proteicos, que aparecen aquí de una forma, allí de otra, y a veces cambian ante los ojos de una persona. Algunos terranovenses que afirman haber visto hadas las describen como seres diminutos de no más de 30 centímetros de altura. La mayoría afirma que son del tamaño de un niño, mientras que unos pocos creen que son tan grandes como un adulto humano normal. Mientras que algunos atribuyen a las hadas rasgos juveniles e infantiles, otros sostienen que sus semblantes son marchitos y de aspecto antiguo. Los presuntos testigos de hadas han proporcionado muchas descripciones diferentes de la ropa que llevan las personitas con las que se han encontrado. Algunas hadas vestían túnicas verdes, mientras que otras iban completamente vestidas de gris. Algunas vestían trajes azules, mientras que otras iban vestidas de verde y rojo. Se dice que unas pocas iban vestidas de blanco lirio, evocando ciertas historias de Huldufolk, mientras que otras iban vestidas todas de rojo, como los enanos de las tierras altas de Madawaska. A pesar de las muchas descripciones diferentes del atuendo de las hadas, una notable consistencia es un gorro de media roja que casi todos los presuntos testigos de hadas afirmaron que adornaba el cráneo de las personitas con las que tropezaban. Resulta tentador descartar las historias de personajillos de Nueva Islandia, las tierras altas de Madawaska, el Valle del San Lorenzo y la isla de Terranova como meros vestigios del folclore del viejo mundo que los colonos europeos importaron al continente, el producto del intento de nuestros antepasados menos sofisticados de dar sentido a molestias, tragedias y fenómenos extraños para los que no tenían una explicación racional. Esta reconfortante idea se ve cuestionada por el hecho de que muchas tribus de las primeras naciones y de los nativos americanos tienen sus propias historias de gente pequeña que guardan notables similitudes con las europeas. Me referí a la más septentrional de estas leyendas en mi video, Duendes del Polo Norte, que incluye extractos de mi libro de 2018, Leyendas del Valle del Nahanni. Por el contrario, mi amigo Mateo, a quien quizá recuerdes de mi video sobre el Wendigo de Pikes Peak, Colorado, acaba de publicar un excelente video sobre leyendas nativas similares del suroeste de Estados Unidos en su propio canal de YouTube, Modern Explorer, que puedes encontrar haciendo clic en el enlace de la descripción.